un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Bueno, un cordial saludo para ti que estás conectándote a este tiempo de devocional en casa. Mi nombre es Cristian Peña y voy a acompañarte en estos próximos minutos para que juntos leamos la palabra de Dios y respondamos a ella en oración. Recuerda que puedes interactuar con nosotros aquí en la caja de comentarios, escribir ahí tus apreciaciones, reacciones o también peticiones para que tengamos la oportunidad de acompañarte en oración. Bueno, la historia que nos corresponde el día de hoy se encuentra ubicada en el segundo libro de Reyes, capítulo 6, y vamos a leerla toda porque es corta, del verso 1 al verso 7. Así que voy a leer en favor tuyo esta porción. Dice así la escritura: Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: Mire, el lugar en que habitamos con usted es muy estrecho para nosotros. Le rogamos que nos deje ir al Jordán, para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Y él dijo: Vaya. Entonces uno dijo: Le rogamos que consienta ir con sus siervos. Y Eliseo respondió: Yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y gritó y dijo: ¡Ah, Señor mío, era prestado! Entonces el hombre de Dios dijo: ¿Dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y Eliseo le dijo: Tómalo. Y el hombre extendió la mano y lo tomó. Bueno, esta es la historia memorable del día de hoy. Aquí está el profeta Eliseo. Recordar que Eliseo fue el sucesor del profeta Elías, que servía al pueblo de Israel. Y Eliseo se caracteriza por estos milagros que Dios hizo a través de él. Se habla que muchos milagros fueron grandes, otros milagros fueron pequeños o quizá personales, como este caso que acabamos de leer. Pero hemos de decir que todos estos milagros tenían el propósito de evidenciar, de mostrar el poder absoluto de Dios y señalar que Dios es el dueño de todas las cosas, que Él hace como Él quiere. Siempre este era el propósito de las señales y de los milagros, no elevar o exaltar a un hombre en particular, sino más bien de reflejar el carácter de Dios, su grandeza, su poder. Y esto era lo que vivían estos profetas. Así que en esta historia que acabamos de leer, un poco particular quizá, porque uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que esta historia parece tan sencilla que como que describe algo muy cotidiano? Aparece aquí en la escritura. Pero vamos a ver a través de nuestro acróstico cómo es que podemos profundizar más en la palabra del Señor y especialmente responder en oración. Pero por ahora te invito a que escuches la siguiente canción, que vayamos adorando a nuestro Dios y así nos introducimos en nuestro acróstico casa. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación.
Se nos cuenta en la Escritura que el ministerio de Eliseo tuvo un impacto profundo en la nación de Israel. Especialmente uno puede notarlo, y que es una diferencia con el profeta Elías, quien se veía muchas veces más solitario. Eliseo, por el contrario, se ve como más en comunidad, más acompañado de otro tipo de personas, como en esta historia que acabamos de leer, por los hijos de los profetas, que no se refiere específicamente a hijos de manera física, sino más bien se refiere a un grupo de hombres que con el ministerio creciente de Eliseo, pues estaban siguiéndolo, aprendiendo de él. Casi que se podía considerar que esto era una escuela. Y lo que vemos en el versículo 1 es que este grupo había crecido a tal punto que el lugar donde ellos estaban, seguramente pues ellos estaban permanentemente con Eliseo, vivían con Eliseo, compartían morada con Eliseo, o era el lugar donde ellos estaban siendo educados, enseñados, pues se quedó corto o se les quedó estrecho. Y la petición que ellos levantan aquí es, déjanos ir, ¿cierto?, cerca del lago Jordán para poder allí construir, hacer otro lugar donde habitar. A lo que el profeta Eliseo pues afirma que sí, finalmente él va con ellos. Pero lo curioso o lo que sucede en esta historia es particularmente llamativo cuando en el verso 5 se nos dice que uno de ellos, que estaba derribando un tronco, en su labor pues de cortar, pierde el hacha o el hierro. La parte de arriba del hacha se le desprende y cae al agua. Ahí es como la situación difícil o complicada que comienza a verse aquí en la historia, ¿verdad? Quizá para nosotros, pues cuando leemos esto nos parece curioso, porque hoy tenemos pues todos los recursos y no sería difícil dirigirnos a un supermercado, una tienda grande o una tienda que suministre ese tipo de artículos y conseguir otro. Pero en aquella época nos cuenta pues la historia, los historiadores, que no era así. Más bien que el hierro era un material escaso y por tanto muy costoso, lo cual hace que esta historia pues comience a tornarse un poco difícil, especialmente para este hombre que estaba allí, este hijo de profeta que estaba allí trabajando en la construcción. Este era un serio problema para esta persona, un serio problema, una dificultad grande, y especialmente porque ustedes pueden notar que él dice, y era prestada. Es muy interesante como esa descripción que nos hace tan detallada la Escritura, ¿no? Ah, Señor mío, era prestado. No solamente la dificultad de que no podemos seguir trabajando o no puedo seguir trabajando, sino que además este instrumento no era mío, era de otra persona, lo que todavía agravaba más el problema. Pero uno puede notar aquí, pues rápidamente en la lectura, que frente a un evento como este, pues se requería la intervención extraordinaria de Dios. Y para ese tiempo de confesión, quisiera que podamos pensar en lo siguiente. Nosotros requerimos permanentemente evidenciar nuestra necesidad de dependencia del Señor, ¿verdad? Yo creo que una de nuestras inclinaciones mayormente es a la autosuficiencia, que nosotros pensamos que lo que tenemos, nuestros recursos, es posible para hacer lo que queramos. Y cuando yo leía esta historia pensaba, ¿por qué esta historia está aquí? Parece muy sencilla, son apenas 7 versos, pero ¿por qué está aquí? Y yo creo que quiere mostrarnos de alguna manera que todos nosotros lidiamos con la autosuficiencia. Aquí están estos hombres trabajando, sirviendo, pero llega un momento en el que se pierde este instrumento. Y la pregunta es, ¿y ahora qué se va a hacer? En un sentido, por un lado, se detiene parte de la obra, porque otra vez, estos no son instrumentos que están a la vuelta de la esquina, sino son difíciles de conseguir. Pero además el problema que significaba para esta persona que había perdido esta herramienta de trabajo.
Y yo creo que nos hace pensar a nosotros en cuánto necesitamos depender permanentemente del Señor. Que hemos de confesar que tantas veces somos autosuficientes y que justamente cuando vienen situaciones como estas en las que nos quedamos casi sin posibilidades, sin formas, sin una respuesta que surja de nuestras posibilidades, entonces nos damos cuenta de la gran necesidad que tenemos de acudir al Señor y reconocer que tantas veces necesitamos su intervención extraordinaria. Así que yo quisiera animarte para que ahí donde estás oremos al Señor y le pidamos que nos perdone cuando reconocemos esta tendencia nuestra a la autosuficiencia. Así que oremos. Padre, gracias por la historia que estamos leyendo el día de hoy. Una historia tan particular que cuando la leemos con los lentes de la actualidad nos parece curiosa, pero cuando miramos la historia y el momento en el que se desarrolló, podemos de alguna manera percibir la problemática, podemos percibir la angustia de este hombre que había perdido su herramienta de trabajo, lo que significaba para la obra también. La obra se detenía de alguna manera. Pero Señor, que eso nos recuerda también que nosotros muchas veces lidiamos con la autosuficiencia, que nosotros creemos tener las cosas bajo control, que nosotros creemos que podemos avanzar conforme a nuestras capacidades, conforme a nuestros recursos, conforme a nuestras fuerzas, pero que cuando llegamos a situaciones como estas en las que nos quedamos sin alternativas, como que se acabó, ya no sabemos qué hacer, se nos recuerda con voz fuerte que dependemos de ti. Y hoy queremos reconocer esto, nuestra necesidad de venir a ti para decirte cuánto te necesitamos y cuánto hemos de arrepentirnos por nuestra autosuficiencia, por las veces que queremos hacer, por las veces que pretendemos que es en nuestras fuerzas, que nos creemos capaces, autosuficientes, que creemos que tenemos la respuesta a todas las preguntas, que creemos que tenemos la solución a todos los problemas, que podemos salir adelante simplemente con echar ganas y fuerza. Pero Señor, hoy nos arrepentimos y confesamos nuestro pecado delante de ti, rogando, Padre, que tú nos perdones y nos limpies. Nosotros solamente podemos venir a ti por la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien nos limpia, quien nos perdona, quien nos restaura, quien nos redime, Padre. Gracias por tal salvación y por el privilegio que tenemos de confesar nuestros pecados y recibir de ti el perdón. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos con esta canción y ya regresamos. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios
En nuestro tiempo de adoración queremos resaltar la obra de Dios, el carácter de nuestro Señor, sus atributos. Y al leer esta historia, yo quisiera pues como llamar tu atención especialmente a cómo Dios frente a un problema como este, ya hemos dicho y enfatizado que este era un gran problema en su momento. Quizá no nos parece así a nosotros el día de hoy, si se nos perdiera un instrumento de trabajo, pero en esa época era un gran problema y mayormente porque no era propio esa herramienta de trabajo. Pero notar lo siguiente, primero que hemos de decir que Dios está por encima de nuestros problemas. Dios no está sujeto a nuestros problemas, Dios está por encima de nuestros problemas. Él es el Dios que todo lo conoce, que todo lo sabe, que Él puede hacer las cosas como Él quiere, y aquí tenemos una gran evidencia de eso. Dios no está limitado por nuestras limitaciones. Este hombre, pues imagínense ustedes, este hacha, esta herramienta que se cae al agua es de hierro, imagínense ustedes, va hacia lo profundo del agua. ¿Quién puede rescatar eso? ¿Quién puede sacar eso de ahí? Para uno hay una gran limitación. Nosotros vivimos permanentemente limitados. Nosotros estamos condicionados todo el tiempo. Hay tantas cosas que se salen de nuestras manos, de nuestro alcance, de nuestras capacidades. Pero cuando miramos a Dios y vemos a nuestro Dios en las Escrituras, lo que nosotros encontramos es a un Dios que está por encima de todas esas cosas. Mientras tú y yo somos limitados, nuestro Dios es un ser ilimitado. Él no está condicionado, Él está por encima, Él puede hacer como Él quiere porque Él es el Dios todopoderoso. Él puede vencer cualquier obstáculo. Este es nuestro Dios, que nada se le interpone para llevar a cabo sus planes, para llevar a cabo sus propósitos en una obra tan particular, tan sencilla como esta. Pues la mano de Dios estaba puesta ahí y Dios quería traer a este hombre la tranquilidad, pero también devolver la productividad y la posibilidad de elaborar este nuevo lugar para los profetas. Y ahí es donde queremos apreciar grandemente cómo Dios no está frenado, cómo Dios no está obstaculizado por los obstáculos nuestros. Este es nuestro Dios, grande, poderoso, que se levanta, que sobresale a nuestras situaciones, y ese es el Dios que yo te invito para que adoremos. Este es tu Dios, este es mi Dios. Y qué tal si nos postramos en adoración ahí donde estás, cierra tus ojos al Señor, delante del Señor, y vamos a orar, derramando nuestros corazones en adoración, en reconocer quién es Él. Y yo te invito para que tú hagas esto ahí donde estás, y tienes la posibilidad en tus propias palabras. Quizá si estás en este momento en un lugar donde no puedes hablar, pero quizá en tu mente puedes reconocer la grandeza de nuestro Dios. Hagamos esto de rendirle toda nuestra admiración, toda nuestra adoración a Él. Bendito Señor, no hay nadie como tú. Tú eres el Dios que está por encima de todas las cosas. Una historia tan sencilla como esta que acabamos de leer es una ilustración más, es una muestra más contundente de que tú, Padre, eres todopoderoso, que no estás limitado, que no tienes obstáculos, a diferencia de nosotros que somos incapaces, que perdemos muchas veces el control. Tú eres el Dios que sigue manteniendo el control sobre todas las cosas. No hay nada ni grande, ni pequeño, ni complejo, ni sencillo que se escape de tus manos, de tu soberanía, de tu poder, Padre. Así que nosotros hoy nos postramos en adoración, reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Recibe, Padre, toda nuestra admiración, toda nuestra humillación delante de ti, porque vemos quién eres tú, pero también reconocemos quiénes somos nosotros. Y esta distancia infinita nos hace postrarnos
en adoración, postrarnos permanentemente para rendir toda nuestra alabanza, para rendir toda la gloria a ti. Bendito seas tú, nuestro Dios, bendito seas tú por siempre. Te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, te invito para que sigas adorando al Señor ahí donde estás, mientras escuchamos la siguiente canción. Dios ayudador por siglos fiel, mi esperanza en lo porvenir, refugio en medio de la tempestad, el que confía encuentra en ti su paz. Dios ayudador por siglos fiel, tus pensamientos quién puede entender, tu voluntad perfecta y buena es, obrando todo para nuestro bien. Este milagro que hace el Señor por medio de la vida de Eliseo es muy particular. ¿Noten ustedes que cuando se cae el hierro al agua, viene el profeta Eliseo, pues él se percata lo que está pasando y le dice, ¿dónde cayó? Y cuando este hombre le muestra el lugar, dice que Eliseo cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Es muy interesante porque pues uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Qué relación hay entre un palo y el hierro, ¿verdad? Esto solamente nos deja apreciar lo siguiente, y es que nuestro Dios es soberano en las formas en las que Él actúa. Tantas veces para nosotros es poco entendible, pero para Dios tiene toda la lógica porque Él es Dios y Él hace las cosas como Él bien quiere. De hecho, cuando uno mira los milagros que el Señor hizo aquí en medio de nosotros, pues todos fueron tan particulares, tan distintos. El Señor no usó el mismo método para sanar a todas las personas que Él sanó y que se nos registran en los evangelios. Jesús empleó diferentes maneras, y también si uno abre un poco más la perspectiva hacia la Escritura, nos damos cuenta que Dios usó diferentes formas para hacer milagros, para hacer liberaciones, para traer victoria al pueblo muchas veces en guerra. En fin, Dios es soberano y Él ejerce su autoridad como Él quiere. Él no está casado con una forma, con un patrón. Ese es nuestro Dios. Y yo estaba también pensando en lo siguiente, y es apreciar cómo el Señor usa estas circunstancias para enseñarnos, ¿verdad? Uno podría pensar, bueno, ¿por qué tuvo que caérsele esta hacha, este hierro a este hombre en el agua y pasar por ese momento de angustia y todo eso? Pero con toda seguridad, hermanos, Dios estaba hablando al corazón de este hombre y también a los profetas, pero también a nosotros. Mira hasta dónde una historia que ha sido contada con tantos años de antigüedad nos llega a nosotros y golpea fuertemente nuestro corazón, porque cada historia, cada circunstancia está siendo usada por Dios para enseñarnos, para hablarnos, para formar algo en nuestro corazón, para conducirnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y con seguridad esto es lo que estaba pasando en este momento, en esta historia. Así que yo quisiera animarte para que en este momento de súplica oremos. Seguramente tú ahí donde estás enfrentando alguna situación en la que tú dices, yo no veo salida, como esta persona cuando exclamó, ay Señor, era prestado. La angustia de este hombre quizá se le vino a la mente de dónde le iba a pagar este instrumento, no solamente si conseguía alguna vez el dinero, pero si conseguía otra herramienta similar. Y yo quiero hacerte pensar ahí donde te encuentras,
quizá en alguna situación que tú estás pasando, particularmente en la que tú dices, yo no veo solución, no veo salida, no sé qué pudiera hacer. Y ese es un buen escenario para orar al Señor y reconocer nuestra dependencia, nuestra urgencia de correr a Él, nuestra necesidad de confesar nuestra confianza y nuestra fe en el único que puede obrar extraordinariamente y hacer como Él quiere. Así que oremos, piensa en eso y vamos a orar al Señor por estas situaciones difíciles, adversidades o problemas en los que estamos quizá pasando o atravesando en este mismo instante. Señor, presentamos delante de ti nuestras necesidades y quizás quienes estamos aquí compartiendo este devocional en casa, estamos enfrentando alguna situación en particular como la que vivió este hombre al que se le fue el hacha al agua y vinieron seguramente tantos pensamientos de angustia, de desespero, de pensar qué va a hacer ahora, no había una posible solución. Y así nos encontramos seguramente algunos de nosotros preguntándonos, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Y cómo podrá ser una solución? ¿O cómo podré salir de esta circunstancia difícil? Pero Señor, nosotros nos acercamos a ti en la confianza que nos has dado para clamarte, para reconocer primeramente nuestra necesidad, nuestra confianza que ha de ser depositada únicamente en ti. Así que, Señor, rogamos que tú intervengas milagrosamente. Tú eres el Dios que hace como tú quieres, que intervienes como tú quieres, que obras de maneras que nosotros ni siquiera muchas veces podemos entender o llegar a imaginar. Pero ayúdanos a humillarnos delante de ti, reconocer que tú estás más allá de nuestros pensamientos y más allá de lo que nosotros muchas veces creemos que debe ser la solución o debe ser la salida. Nosotros oramos e intercedemos también, Señor, como una muestra de sometimiento a tu voluntad, de reconocer, Padre, que estamos aquí delante de ti, que confiamos en que tú puedes hacer y librarnos de esta situación, de este problema, de esta circunstancia, pero que también, Padre, queremos someternos y doblegar nuestra voluntad conforme a tus tiempos y conforme a tus propósitos. Que también en medio de estas cosas, Señor, tú nos enseñes, cuando atravesamos alguna adversidad, algún problema, con toda seguridad tú quieres enseñarnos y quieres mostrarnos algo, así como lo hacías en aquel entonces con esos profetas, con la misma vida del profeta Eliseo. Enséñanos a nosotros, mientras caminamos en medio de las circunstancias difíciles, que podamos mirarte y conocerte mejor a ti, que podamos regocijarnos más en tu presencia y crecer en nuestra confianza. Padre, te pedimos esto mientras aumentas también la paz, esa paz que el apóstol Pablo mencionó en la carta a los Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Te lo rogamos, Padre. Amén. Y amén. Bueno, sigue adorando al Señor, intercediendo, y ya regresamos con nuestra última partecita de este acróstico. Por siglos fiel, mi esperanza en lo porvenir. Tú ves lo más profundo de mi ser y toda mi maldad conoces bien. Dios ayudador por siglos fiel. A donde yo de ti pudiera huir, la oscura noche me podrá cubrir, aun las tinieblas no son para ti.
para finalizar, quisiera llamar tu atención sobre esta última parte. Dice entonces el hombre de Dios dijo, ¿dónde cayó? Eliseo le preguntó al hombre, ¿dónde cayó este hacha? ¿Dónde cayó? Y cuando él le mostró el lugar, dice que cortó un palo y lo echó allí e hizo frotar el hierro. Esto me hizo pensar en lo siguiente, en que la fe no es quedarnos quietos. La fe implica muchas veces acción, y es lo que uno puede notar aquí, ¿verdad? Porque uno se pregunta por qué Eliseo cortó un palo, vino, lo colocó en el agua, luego le dice a este hombre, extiende la mano. Imagínense ustedes cuando él extiende la mano, yo me imagino que mientras él extiende la mano comienza a subir, a ascender este instrumento, comienza a verse más visible a medida que va llegando a la superficie, hasta que finalmente se hace una realidad ante los ojos de este hombre, y lo que era impensable comienza a materializarse ante la vista de estas personas. Allí está una vez más lo que se había perdido, Dios lo había restituido. Pero esto de que Eliseo colocó allí el palo y todo esto, seguramente y con toda claridad, Eliseo estaba siendo guiado por el Señor. Estos profetas eran guiados por el Señor, no había poder en ellos mismos. Eliseo no tenía un poder en él mismo, no es que Eliseo podía hacer lo que él quería y hacer los milagros que él quería hacer y tener en eso autosuficiencia, de ninguna manera. Ellos eran guiados por el Señor, eran instrumentos de Dios, y Dios les hacía usar diferentes medios para manifestar su gracia y manifestar su poder. Pero pues pensando en esto, la fe nos pone en acción. Me hizo pensar también en la historia que se narra un poquito atrás sobre Eliseo y Naamán. Este hombre que era leproso, era un dirigente del ejército sirio, y también Eliseo, guiado por el Señor, produce esta sanidad en Naamán. Pero la sanidad a Naamán no fue simplemente una oración y ya, sino que se le pide a él que tiene que ir al río Jordán y bañarse 7 veces. Eso es muy interesante, porque es como que estas acciones de fe, o esta fe conlleva acciones. Y quisiera pues que para cerrar este devocional del día de hoy pensáramos en eso, de cómo podemos colocar nuestra fe en acción. Yo diría que en primer lugar, la oración es una muestra de esa fe. Recuerda también la historia, por ejemplo, cuando Jesús contó esta parábola de la viuda, ¿verdad? Que iba constantemente a donde el juez para que le hiciera justicia, y este juez al final le hace justicia porque está cansado de verla, y él dice, no quiero que me siga molestando esta mujer, y le hace justicia. Pero las palabras de Jesús al final de esa historia son: cuando regrese el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y yo creo firmemente que la oración es una confesión de nuestra fe. Cuando tú y yo oramos permanentemente por algo, insistentemente por algo, estamos confesando que confiamos en Dios y creemos que Él puede obrar e intervenir en nuestra vida, que estamos sometiéndonos y dependiendo de Él. Así que yo quisiera animarte a perseverar en la oración. Pero quizá también la fe puede implicar para ti emprender algo, tomar alguna iniciativa en particular, creyendo en el Señor, confiando en Él. Me hizo pensar también, quizás si hay alguna relación rota, por ejemplo, y uno espera que esa relación se sane algún día, se restaure bien. Esa fe de creer que Dios puede restaurar quizá te va a llevar a ti, por ejemplo, a tomar un paso, a dar una iniciativa, ¿verdad? De acercarte, seguramente, de procurar una reconciliación. Y eso es lo que hace la fe, nos mueve, no nos deja quietos, sino que nos mueve. Así que quisiera hacerte pensar y guiar un poquito en eso para que podamos llevar a práctica en nuestra vida, en nuestra cotidianidad, la palabra del Señor. Oremos a Él por esto. Padre, gracias por esta historia del día de hoy. Queremos rogarte que nos ayudes a ejercitar nuestra fe, que nuestra fe muchas veces nos va a mover, nos va a poner en acción,
y te pedimos que nos ayudes a ello. Ayúdanos a caminar creyendo que tú eres nuestro Dios, que podamos crecer en esta confianza. Seguramente para algunos de nosotros va a significar dar un paso de alguna manera, quizá ser más insistentes en la oración, quizá dar el paso hacia una reconciliación, quizá emprender algo, tomar la iniciativa en algo. Así que, Señor, te pedimos que nos ayudes mientras creemos y confiamos en ti, también que podamos dar estos pasos en los que también estamos con ellos afirmando que confiamos y que creemos en ti. Ayuda nuestra fe, Señor. Ayúdanos, Señor, para ser hombres y mujeres que te amamos y que caminamos en fe. A ti sea la gloria, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hasta aquí nuestro devocional en casa, animándote a que compartas este material con hermanos, amigos, que pueda ser útil también para ellos. Y también, si no te has suscrito a este canal, puedes hacerlo haciendo clic a la campanita que está aquí, y así puedes recibir más materiales que estamos enviando aquí desde la Iglesia El Redil Estadio en favor de su iglesia. Bueno, que Dios te bendiga y será hasta nuestro próximo devocional en casa. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.